ya continuamos con el Summit de Semana TID y venimos con nuestra tercera presentación. Desde México viene Camila Saavedra de la empresa constructora Hermosillo. Ha participado en Autodesk University en 2 ocasiones y es BDC Manager de la empresa Hermosillo, como ya dije. Bueno, cedo la palabra a Camila con la presentación, comunicación en la nube y colaboración en la nube y análisis de la información para AS. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes. Les voy a hablar primero de quién soy yo para que sepan un poquito más del contexto de lo que les voy a presentar. Mi nombre es Camila, soy arquitecta, pero siempre me ha encantado la tecnología y llevo ya varios años trabajando en todo el tema de lo que es la innovación en la industria de la construcción, diseño y de ingeniería, ¿no? Entonces, diferentes aplicaciones, diferentes maneras de optimizar la manera en la que trabajamos. Soy actualmente BDC Manager de Hermosillo. Hermosillo es una de las constructoras más grandes de México que se especializa sobre todo en proyectos de gran tamaño y proyectos industriales. Yo fui la que inició y me tocó liderar la implementación BIM en la empresa, entonces yo llegué cuando todo se hacía en 2D y decían modelos para qué y llevarlos al poder aprovechar bien la información. Y pues desde entonces he estado trabajando también en buscar la expansión de BIM en Latinoamérica a partir de capacitaciones, de dar cursos. Me ha tocado dar clases de BIM en 2 de las universidades más grandes de México, entonces buscar la colaboración no solamente dentro de nuestros equipos, sino a nivel industria, ¿no? Es lo que buscamos. Les voy a hablar un poquito de lo que es Hermosillo para que se den un contexto de cómo surgió lo que les voy a presentar. Hermosillo es una constructora que lleva a cabo proyectos de corporativos, proyectos industriales y proyectos de usos mixtos. Lleva más de 50 años en el país con más de 57 millones creo que esos son pies cuadrados, construidos. 4 oficinas en diferentes zonas, diferentes usos horarios, entonces nosotros tenemos que acoplarnos a trabajar alrededor de todo el mundo y con personas que están en diferentes horarios, en diferentes lugares y trabajar como si estuviera al lado de ti, ¿no? Más de 400 empleados que hubo que capacitar uno a uno en qué es BIM y se construyen más de 1 millón una vez más, creo que son pies cuadrados por año. Entonces, ahora sí les voy a explicar lo que es la colaboración en la nube y el análisis de la información para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a empezar hablando acerca de por qué es importante la información en la industria, dónde podemos iniciar a utilizar esto y cómo conseguir el aprovechamiento de los datos. Porque tenemos siempre proyectos y lo que buscamos es que ese proyecto tenga información que sea medible y que podamos utilizar. Entonces vamos a ver el potencial de la conectividad de esta información y vamos a poder llegar al punto de un proyecto que no sabemos cómo atacar, que no sabemos en qué estado está, que no sabemos cómo se encuentra y cómo lo resuelvo, a decir, claro, ese es mi plan de acción y así voy a resolverlo. Entonces vamos a ver el potencial de la información, lo que significa, cómo presentarla y cómo tomar decisiones a partir de esto. Entonces, antes de comenzar, vamos a explicar un poco para qué ocupamos la información, por qué es importante la información en la industria de la construcción. Entonces, como seres humanos, ¿no? Hemos ido avanzando en cómo registramos datos y cómo transferimos un mensaje y cómo registramos este mensaje. Y pues empezamos teniendo dibujitos en las cuevas y era nuestra manera de registrar, ¿no? Esto era lo mismo a escribir actualmente un correo. Le estoy diciendo a alguien por aquí, se casa de esta forma. Después ya empezamos a utilizar ciertos lenguajes, empezamos a utilizar simbologías y pictogramas, que después se empezó a utilizar en escritura, ya teniendo un idioma bien escrito, bien formado. Luego se pudo reproducir a través de la imprenta y después ya estamos en la época digital, donde yo escribo un mensaje, escribo un blog post, escribo un tweet y todo el mundo lo lee de manera inmediata. Y entonces estamos en la era de la información, ¿no? Todo el mundo habla de la cuarta transformación y luego de los datos y lo que significan y todas estas cosas. Entonces todo es medible y todo tiene ya análisis y todo el mundo nos mide en todos lados y Facebook vende nuestros datos y Amazon sabe qué queremos comprar sin que nosotros sabíamos que queríamos comprarlo. Entonces tenemos nosotros tableros, dashboards en nuestro día a día de manera automática, ¿no? Esto es de mi teléfono, no juzguen que no hago mucho ejercicio porque se puede ver, este es
dashboard que me dice mi teléfono de la actividad física que he tenido. Entonces pueden ver que en la mañana subí las escaleras para el 8º piso para llegar a la oficina y me senté todo el día y después ya salí y bajé mis escaleras, ¿no? Puedes ver, esto es los audiolibros que he escuchado. Entonces en agosto seguro estuve mucho tiempo libre o tuve muchos vuelos, entonces escuché muchísimos audiolibros y luego bajó. Entonces empieza a dar información y son dashboards de mi vida. Y es las notificaciones que me llegan durante el día. Entonces, 39 mensajes de WhatsApp, todo el mundo quería hablar en algún momento conmigo en la mañana. Luego tenemos 7 notificaciones de Uber Eats, también en la mañana, llegó mi desayuno, y así te puedes ir yendo, ¿no? Entonces puedes analizar y revisar el estado de mi día a través de tableros de información. Y si yo pudiera utilizar bien esta información y la analizara, podría llevarla a un siguiente nivel y poder empezar a tomar decisiones de lo que quiero hacer. En la industria de la construcción, esto no lo hacemos, ¿no? Nos decimos como, ¿cuántas en la construcción o en el diseño? ¿Cuántos planos estamos produciendo por día? ¿De qué especialidades? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Cuántas veces se ha comunicado el departamento de arquitectura con el de MEP? No, pues busca los correos, el mail, el WhatsApp, la llamada, el Slack, ¿no? Las 1000 maneras en las que se dispersan los datos. Entonces, ¿cómo comunicamos en la industria de la construcción? Primero empezamos con papel y todo se imprimía y a la fecha también los planos se imprimen. Y entonces usamos papel para imprimir planos, para imprimir reportes, para imprimir checklists. Y el problema del papel es que se acumula. Entonces se acumula y de repente queda ahí y ya nunca lo vuelves a utilizar. Después llegó el correo. Entonces llegó el mail y nuestro mail es barato. Todo el mundo puede crear una dirección de correo gratis y es muchísimo más rápido. Entonces se mandan correos para todos lados, ¿no? Pero el mail se acumula. Y yo sé que hay personas que tienen bandejas de entrada que se ven así, con 17,000 correos no abiertos. Entonces llega el punto en el que dices, no, ya, me rindo. Y 17,000 correos. Dices, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu resolución de este año? Pues ponerme al día con mis correos desde 2008. Entonces empezamos a acumular si no los leemos y no se conectan. Además, todo lo hacíamos en 2D. Entonces llegan los planos, si somos arquitectos, si somos ingenieros, lo sabemos leer, sabemos qué es un muro, sabemos qué es una cota, sabemos qué es cada una de las cosas que están ahí. Pero no todo el mundo lo sabe. Esto es un mensaje de texto real, ¿no? Que me mandó un amigo, que él se dedica a la venta de muebles de oficina, pero él ve otra parte, que son cosas de operaciones. Y le mandaron esto y no estaba el arquitecto que hace el diseño y dice, ay, qué tan difícil puede ser acomodar los muebles de la oficina, ¿no? Pongo mesitas y sillas y ya. Y me manda eso y me dice, oye, ¿qué son los puntitos negros? Para mí lo veo y digo, son las columnas, ¿no? Pero para él no es tan claro. Entonces, cuando si yo le mando esto a un cliente y el cliente no sabe que los puntitos negros son columnas, no sabe que lo que en realidad está pasando en el espacio. Y cuando no hacemos esto y cuando alguien que no sabe leer 2D tiene que vivir en un espacio 3D, pasan cosas así. ¿Okay? Entonces, ¿qué buscamos? Tratamos de mejorar la comunicación. Entonces, llegó BIM como superhéroe y dijo, voy a solucionar todos tus problemas. No vamos a trabajar en 3D, vamos a tener datos por todos lados y vamos a hacer que toda la información se encuentre centrifugada. Pero el problema es que esta información no se puede quedar en un modelo aislado. Tenemos que conectarla y tenemos que analizarla y tenemos que llevarla un nivel más allá. Para que se den una idea del impacto que puede tener el que aprovechemos de verdad los datos que están en nuestros proyectos, estos son datos de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en la industria de la construcción, hay 680,000 empleados, ¿no? Entre personas que están en la obra y personas que están fuera de la obra. Son 680,000 personas que están generando datos todo el día. Entonces, cada uno de ellos genera información en su día a día, en las tareas que está haciendo. Esos datos son los que son los que forman los edificios que hacemos, ¿no? Entonces, el registro de que hice bien el colado de una losa, el registro de que se hizo bien la pintura, el registro de una orden de compra, el registro de un plano, cada uno de esos datos son lo que hacen que los proyectos se ejecuten. Y estos proyectos representan 1.2 billones de dólares de inversión. Entonces, esta información que creamos todos los días ha sido creada con 1.2 billones de dólares de inversión. Pero el valor real de eso es 1.3 trillones de dólares, porque no es lo mismo el costo de la construcción a lo que después lo voy a vender, ¿no? Entonces,
esos datos que están generando todas las 680,000 personas día a día dentro de la industria de la construcción, y esto es solo en Estados Unidos, vale 1.3 trillones de dólares. Pero la verdad es que de toda la información disponible que existe, toda la información y todos los datos que crean todos los usuarios y todas las personas que se encuentran dentro de un proyecto, solo estamos utilizando la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque todo lo demás se pierde en un WhatsApp que te mandé, en un plano que está en otra parte. Entonces, esa información se queda perdida por todos lados y lo demás es dark data. Y esta dark data tiene el potencial de que si lo aprovecháramos, podríamos tener más ahorros, podríamos tener mejores potenciales de inversión, podríamos tener una mejor capacidad de respuesta, una mejor experiencia en general en el proyecto. Entonces, con esta información podríamos reducir retrabajos, porque entonces la comunicación sería más sencilla, y entonces todo el mundo sabría exactamente qué está haciendo. Podríamos disminuir retrasos, podríamos eliminar errores, eliminar sobrecostos, ser más eficientes, tener una mejor calidad de nuestros proyectos y tener ahorros, ¿no? Entonces, ese es el potencial de la información. Entonces, el chiste ahora es de verdad aprovecharla. Si ya empezamos a usar BIM, si ya empezamos a trabajar en conjunto, si tenemos el internet que nos puede dar 1001 maneras de comunicarnos, nada más es prender el switch y empezar a trabajar en conjunto y empezar a analizar la información que tenemos. Aquí les voy a hablar entonces de dónde podemos hacer esto. ¿Cómo empiezo, no? Primero es centralizando la información. Y no importa si hay alguien en la obra, un ingeniero, un arquitecto, todo el mundo va a empezar a producir información a partir de ciertos estándares. Y yo lo que voy a hacer es centralizarla. ¿Dónde la centralizo? Porque primero teníamos todo disperso, lo voy a juntar. Entonces, ¿cómo la centralizo? La voy a centralizar en la nube. ¿Por qué? Porque la nube me permite que toda la información llegue a un punto y de un punto se disperse a todos los equipos. La nube puedo revisar los datos desde donde sea que esté. Nosotros llegamos a tener proyectos donde la ejecución es en una parte de México, el diseñador está en Detroit, un contratista de estructura se encuentra en el sur de México y mi cliente está en Japón. Entonces, no importa dónde estés, debes de poder revisar tu proyecto. Y si comunicamos todo y todo está centralizado, en cuanto hay un cambio en la información, cambió el plano, cambió la versión del modelo, cambió la versión de una orden de compra, de especificación, X o Y, automáticamente todos los equipos se encuentran informados. Además de que ya tengo conectividad móvil, entonces a través de las herramientas yo puedo utilizar mi celular o mi iPad y desde ahí puedo hacer anotaciones en los planos, puedo levantar incidencias, puedo generar reportes de calidad o puedo llenar formatos, órdenes de compra, etcétera, etcétera. El siguiente paso es tener también una estructura que sea constante. Entonces, si ya tengo la información de todo mi proyecto, la tengo centralizada en un proyecto en la nube, la tengo que ordenar para que tenga sentido. Entonces, empiezo a generar una estructura y lo que nosotros hicimos o propusimos fue, si ya tengo un modelo, y la idea de esto es tener un digital twin, que es mi proyecto real, tenerlo en digital, necesito que este proyecto, esa estructura, me dé la pauta de cómo voy a organizar las cosas. Entonces, uso mi modelo y empiezo a ligar toda mi información al modelo para que de verdad sea la BIM, information, ¿no? Entonces, empezamos a generar estructura para que toda nuestra información sea constante y empezamos a generar estándares para que todos hablen el mismo idioma. Que no todos hablan el mismo idioma en su día a día, pero si puedo hacer que todos hablen el mismo idioma al guardar sus archivos, ya estoy un paso más adelante. Lo que sigue fue generar una organización, estructura de esta información que se están creando todos. ¿Por qué? Porque si tengo un usuario que quiere guardar un archivo y tiene un mar de carpetas llamadas AR-001-ZZ- este es el bueno final. Entonces, no voy a saber exactamente dónde guardar las cosas, ¿no? Y todos tenemos archivos que es así, final para imprimir 2. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos tener orden en la manera en la que organizamos la información, para que el usuario sepa exactamente dónde guardar y cómo guardar las cosas. Entonces, ya sabemos las bases, ya sabemos dónde empezar, ahora es el cómo lo volvemos realidad. Porque ahorita hablamos de la teoría y toda la preparación que hay antes de hacer este paso a empezar a aprovechar la información. Ahí es donde entran los principios y las bases del diseño de información. ¿Qué es el diseño de información? Es la práctica de poder presentar la información de una manera que sea accesible para todos.
Entonces, si tengo un usuario que no importa si es ingeniero, arquitecto, si es el trabajador que está en la obra o si es el cliente que solamente ve números, debo de poder romper esta barrera que existe entre él y el poder entender la información que estoy presentando para que la pueda aprovechar. ¿Qué pasa a veces? Que sobre todo los que nos dedicamos a cosas de tecnología, que nos enfocamos tanto en la parte técnica de las cosas que se nos olvida que no todos son expertos en lo que hacemos. Entonces, si solo nos enfocamos en la parte técnica de la información que queremos analizar o que queremos presentar, vamos a alienar a nuestra audiencia. Entonces, buscamos tratar de hacer que puedan entender lo que queremos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo aplicamos los principios del diseño de la información? Pues el paso 1 es definir los objetivos del proyecto. ¿Qué queremos medir y qué queremos conseguir con este proyecto? El paso 2 es definir a la audiencia. Entonces, si tengo un proyecto donde quiero analizar la información de la construcción de una nave industrial, como generalmente nos pasa a nosotros, entonces, ¿qué quiero hacer? Saber cómo se va a ejecutar mi proyecto. Luego, ¿quién lo va a usar? ¿Quién va a leer la información? ¿Quién va a tomar las decisiones para las cuales yo estoy haciendo mi análisis o mi diseño? Y después tengo que identificar qué información tengo y qué información necesito para poder saber lo que ocupo de ese proyecto. Puede que sea rentabilidad, puede que yo quiera saber si mi proyecto va a acabar en números rojos porque cada vez hay más gastos de obra y no veo que el proyecto se estén vendiendo 2 depas. Entonces, dependiendo de lo que quiero medir, empiezo a ver qué información tengo y qué información ocupo para poder presentarle a la persona que va a tomar decisiones las cosas de una manera que ellos lo entiendan. Y para ello tengo que iniciar con el fin en mente, ¿no? ¿Cuál es nuestro goal final? ¿A dónde quiero llegar? Y a partir de ahí sé por dónde debo de comenzar. Entonces, como les dije, el primer paso era definir a la audiencia. Entonces, si queremos hacer un tablero de información de proyectos a partir de calidad, costo y tiempo de la ejecución de una obra, entonces tengo que pensar en quién va a usar ese proyecto y cómo vive. Hay que planear para la manera en la que tu usuario piensa. Hay que diseñar para la manera en la que tu usuario ve. Hay que escribir para la manera en la que tu usuario lee y hay que crear para la manera en la que tu usuario siente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En el caso que les voy a mostrar más adelante, estábamos hablando de un tablero de información para el project manager de un proyecto de obra. Entonces, hay que planear para cómo piensa. Es una persona pragmática que toma decisiones en periodos de tiempo cortos porque está la obra ejecutándose y un segundo perdido es $1 perdido, ¿no? Entonces, tiene que revisar esa forma. Diseñar para cómo ven. ¿Cómo lees la información? ¿Es más gráfica o es más de números o prefiere leer las cosas? Escribir para cómo leen, porque hay personas que simplemente no leen, entonces escribe lo menos posible. Entonces tienes que estar revisando y analizando cómo es que tu usuario final va a entender o va a usar tu producto. Y crear para cómo sienten, que en nuestro caso es estrés y caos porque la obra siempre está en fuego y todo es para ayer, ¿no? Pero tienes que adaptarte a estas condiciones de tu usuario. El siguiente paso, como les dije, era identificar la información que tengo y la información que todavía me hace falta. Entonces, primero tienes que saber cómo es tu información. ¿Qué tanto se actualiza? ¿Cada cuánto la información va cambiando? ¿Vas a tener actualizaciones diarias del estado de tu proyecto? ¿Vas a tener actualizaciones mensuales del estado de tu proyecto? ¿Cómo va cambiando y cada cuánto tienes que refrescar tus datos? Tipos de información, cualitativos o cuantitativos. ¿Lo puedo medir? ¿No lo puedo medir? ¿Es algo más subjetivo o más subjetivo? ¿Quién está alimentando esa información? Porque tú sabes que no es lo mismo un reporte que te da el comprador a tu gerente de compras, el diseñador dibujante al jefe de diseño. Entonces, si sabes quién es el que va a estar alimentando la información, sabes cómo es que te la van a enviar. Y finalmente, nada más tienes que definir esa información que vas a ocupar, qué tengo que hacerle para que sea útil. Entonces, todo esto de diseño de información, después lo vamos a aplicar a generar un dashboard o un tablero de información para poder hacer que no tenga yo que meterme a 7 archivos diferentes para saber el estado de mi proyecto o el análisis que yo quiero hacer, sino en lugar de tener que tenerla toda dispersa, la voy a centralizar en un solo tablero. Los dashboards nos dan esta solución. Un dashboard es una herramienta que me da de manera rápida y sencilla toda la información de un proyecto y que tiene que seguir ciertas reglas para que sea práctica.
Entonces, en el caso de este dashboard, como les digo, tenemos que definir a nuestra audiencia y responder qué decisiones va a tomar, cuáles son las restricciones de tiempo, qué tan familiar con la tecnología es. Esto es súper importante porque qué tan familiar con la tecnología es, puede ser alguien que ni siquiera sabe usar WhatsApp y usa su celular para hacer llamadas, o alguien que sabe programar, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de familiaridad con la tecnología que tenga mi usuario, es cómo voy a presentar la información y qué tan complicado lo voy a hacer. ¿Y cuál es su rutina? ¿En qué momento va a estar utilizando mi dashboard? Entonces, así es como iniciamos este proceso. Porque al final lo que queremos es simplificar la vida de todos. Quiero ahorrarte los pasos en las tareas tediosas para que tengas tiempo de hacer las tareas importantes. El objetivo de este proyecto, de este caso en específico de este tablero, era medir tiempo, costo y calidad de un proyecto. ¿Por qué? Porque esos son los que nos dijeron, así me miden mi proyecto. Ellos saben que mi proyecto fue exitoso o que mi proyecto fue un desastre, midiendo tiempo, costo y calidad. Después, tengo diferentes tipos de dashboards dependiendo de la información que tienen. Hay operacionales, estratégicos y analíticos. Los dashboards operacionales me dan la información al momento de cómo está el proyecto en el día a día y me dan muchísima información muchísimo más específica y técnica de cada uno de los procesos. Entonces, un dashboard operacional me va a dar a detalle el estado del proyecto en este momento. No me va a dar información del pasado y no me va a dar proyecciones al futuro. Es una foto en este momento. Los dashboards analíticos me dan la información un poco más general de cómo se ha comportado el proyecto desde el inicio a la fecha. Entonces, estamos hablando del pasado. Y los dashboards estratégicos me ayudan a ver a la fecha cómo se han comportado y cómo se va a comportar a futuro, proyectando el estado actual del proyecto. Entonces, un dashboard, para que sea práctico, debe de cumplir con estos puntos. La regla de los 5 segundos, pirámide invertida, iteraciones, personalizaciones y consistencia. ¿Qué son estas cosas? La regla de los 5 segundos, y no me refiero a cuánto tiempo puedes esperar para recoger tu pan tostado del suelo antes de que ya no sea comible, es un buen dashboard te debe dar la información que tú quieres conseguir en 5 segundos. Si yo quiero saber el estado de las ventas en el mes de octubre de nuevos departamentos, debo de poder encontrar eso en 5 segundos y no debo estar metiéndome a un lado y al otro y después para encontrar algo. Eso es un dashboard bien hecho. La pirámide invertida es la manera en la que voy a organizar la información dentro de mi dashboard y voy a tener hasta arriba la información más relevante, seguida de detalles importantes y finalmente la información general. Así es como la tengo que organizar. Después están las iteraciones, que son cuando yo le doy clic a cualquier elemento y empiezo a interactuar con mi tablero para que me dé un nivel más de información. Las iteraciones pueden ser muy útiles porque me da una capa más de información, pero es un arma de doble filo porque entre más tengo que meterme al tablero, más tiempo me toma encontrar la información y ya rompí mi primera regla, que era la de los 5 segundos. Y luego hablo de Customize versus Personalize, que es cuando digo customize es cuando el usuario se mete a hacer que las cosas se vean como él quiere. Entonces él va y dice, yo quiero que aquí haya una gráfica que me dé esto. Y personalizar es cuando el sistema ya sabe qué eres, si eres un diseñador o un presupuestador, y me da la información dependiendo del rol en el que estoy desempeñando. El otro tema es la consistencia, porque como todo, si las cosas son consistentes, yo sé que siempre que me meta las cosas van a estar en el mismo lugar. Entonces, al final, todos estos principios nosotros los aplicamos para tratar de resolver este problema de los datos en la industria de la construcción que nos utilizaban. Entonces, de ahí hicimos estos pasos de determinar las características, definir el usuario, definir los datos y agrupar la información. Entonces, teníamos un tablero que era costo, calidad, tiempo. Era un panel de control para la medición de estos factores, para el Project Manager de construcción, que quería visualizar estas tareas. Era un dashboard analítico, porque entonces queríamos medir la información desde el inicio del proyecto a la fecha, y queríamos datos cuantitativos y cualitativos para usarlos diario al inicio y al fin de la jornada. Estos son los datos que teníamos de tiempo, entregas, fechas, retrasos, porcentajes de retraso en el desempeño del proyecto. Esos son los datos de costo, cuánto tengo de egreso, cuánto tengo de ingreso, y de calidad, que son incidencias que se van reportando desde el celular en el día a día a través de BIM 360. Todo esto lo empezamos a agrupar y empezamos a definir cómo se iba a ver. Entonces, fechas,
va a ser el número. Si es porcentajes, vamos a usar gráficas. Entonces voy viendo cada uno de los elementos, los agrupo, indicadores, referencias en el proyecto y referencias en tiempo. Y después utilizamos las herramientas. Ya que tenía mi concepto, yo todavía no he hablado de ningún software, ¿no? Ya que tengo el concepto de lo que quiero hacer y las bases técnicas y teóricas para hacerlo, me meto a la parte de cómo con las herramientas tecnológicas, que es algo que a veces nos falla porque nos vamos de lleno a la tecnología y decimos, todo lo que se puede hacer, pero no pensamos en cómo lo hacemos o por qué, sino vamos nada más corriendo porque Dynamo es súper cool y entonces puedo programar 1000 cosas, ¿no? Entonces, primero veo mi objetivo y luego veo cómo lo hago con la tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Usamos BIM 360 como nuestra base de datos. Utilizamos Forge, que creo que ahorita lo mencionaron, como el comunicador de mi base de datos contra mi desarrollo. Y finalmente desarrollamos todo en una aplicación web a través de JavaScript usando React para llegar a este diseño final. Entonces, todos esos números y tablas que se veía súper aburrido, pero que era texto, 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 eran las bases teóricas para yo poder llegar a esto, que es un tablero que me da la información costo, calidad y tiempo con mi modelo y con el programa de obra para poder ver exactamente cómo se encuentra mi proyecto. Entonces, esto es un video donde tengo todos mis tableros. Cada uno de mis tableros puedo escoger todos mis proyectos, escojo un proyecto en específico, me carga mi proyecto y yo puedo ver con iteraciones los montos de cada una de las cosas, de costos, de tiempo y de calidad, que son cuántas incidencias tengo en calidad de incidencias de diseño, incidencias de seguridad. Puedo prender y apagar, una vez más, iteraciones, para poder tener el tablero con la información que yo necesito. Después puedo yo apagar estas gráficas porque ya nada más quiero ver el modelo y entonces utilizando, y una vez más, Forge con BIM 360, puedo cargar un modelo. Entonces me va a empezar a cargar el modelo directo desde Revit, no le tengo que hacer nada extra. Subo el modelo de Revit a BIM 360, ya lo puedo visualizar aquí. Y aquí abajo tengo mi programa de obra. Igual, de BIM 360 saco mis incidencias, entonces puedo hacer un cruce de mis incidencias versus mi programa de obra y puedo ver exactamente en qué fecha se tienen que resolver cada una de las incidencias y qué actividades voy a estar haciendo en el proyecto mientras esas incidencias se resuelven. Así como tengo mapeadas mis incidencias, puedo mapear mis entregas de diseño para saber cuándo tiene que entregar diseño qué y para qué actividades de la obra, o mis órdenes de compra. Entonces puedo hacer este mapeo de cada una de las actividades. Otra cosa que hicimos es, utilizando Dynamo, automatizamos los parámetros dentro de nuestros modelos y yo puedo seleccionar, utilizando, este es el viewer de Forge, puedo interactuar con el modelo mientras veo mi programa y todo esto es desde la nube y no necesito Revit, no necesito Windows, puedo hacerlo desde mi celular y puedo estar revisando toda esta información. Entonces puedo seleccionar un muro y este muro, si le doy propiedades, me puede dar todas las propiedades de esa familia y me da los parámetros que les digo. Usamos estándares, que era lo que también les mencionaba. Entonces puedo sacar estos parámetros que me dicen qué actividad del programa de obra está ligada con qué familia y podemos llevarlo un paso más allá y si les doy play, empiezo yo a hacer una simulación de obra. Sin Navisworks, sin estar haciendo grupos y selection sets y estar haciendo 1000 cosas, directo desde el explorador estoy haciendo una simulación de obra dentro de mi dashboard y me está diciendo exactamente qué tareas se van generando. Las amarillas son tareas administrativas, las rojas son las tareas de obra y en verde es cuando ya se ejecutó. Entonces estoy haciendo una simulación y esta la puedo yo modificar cuantas veces quiera. Se actualiza el programa de obra y automáticamente ya va a cargar el nuevo programa de obra. Se actualiza el modelo, automáticamente me va a mostrar el nuevo modelo. Entonces empiezo a hacer todo este estudio a través de un tablero que me da lo que yo necesito, que era mi Project Manager necesitaba información de su proyecto. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Escalar la información. Hice yo ahorita un ejercicio para hacer un dashboard que me da la información para el Project Manager. Pero si yo junto muchos dashboards de diferentes proyectos, ya me da un tablero que me sirve para mi Construction Manager, el que ve todas las obras. Y si junto todas las obras, me sirve para mi director. Si junto todas mis cada una de mis oficinas, le sirve al director general. Entonces, yo puedo escalar hacia arriba o hacia abajo la información de los datos que tengo, porque como les dije, cada uno de nosotros está generando datos todo el día, entonces hay que saber aprovecharlos.
y puedo esta información utilizarla para lo que yo necesite dentro de mi proyecto y dentro de la empresa y tomar mejores decisiones. La otra cosa es actualizar, porque las necesidades de los proyectos cambian y en arquitectura cada proyecto es único, entonces saber adaptarse a las necesidades de cada proyecto. Y luego conectar. Ahorita estaba yo conectando la información de unos equipos dentro de mi proyecto, pero si después conecto mi empresa con otras, puedo yo todavía generar información que es aún más rica y que me va a dar muchísimo más insight sobre qué decisiones debemos de tomar. Entonces, en conclusión, tener una estructura centralizada a través de modelos y empezar a utilizar los datos que ya se encuentran en estos modelos dentro de tableros de información que nos ayuden a tomar mejores decisiones, nos va a ayudar a poder aprovechar el potencial de toda la información que se genera en la industria de la construcción, poder tomar mejores decisiones y poder saber tomar decisiones informadas acerca del estado de nuestro proyecto, ahorrar millones de dólares en errores y retrabajos. Y pues al final esto nada más es, una vez más, la punta del iceberg, ¿no? Sky's the limit. Entonces, con la información que tenemos, el chiste es tener nuevos retos, saber aplicarla y poder llevarla un paso más allá. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Camila. Seguimos a preguntas. Bueno, creo que no me dejaron ni decirlas. Gracias. Ya va. Bueno, primero que nada, gracias Camila. Para los que no saben, tuve la suerte de conocerte en el Autodesk University y quedar altamente impactada por tu capacidad y por este proyecto. Quería felicitarte y desearte muchos éxitos, que sé que estás iniciando una maestría el lunes en el NYU, así que desearte todo lo mejor. Y ahora sí la pregunta, ¿en cuánto tiempo fue que se desarrolló este proyecto? ¿Y cuál fue el reto mayor que encontraste o la dificultad mayor para la hora de ejecutarlo? Claro, gracias. Y el tiempo de desarrollo tal cual, todo esto, no sé, estaban por aquí los chavos de Autodesk. Todo esto surgió en un Forge Accelerator, que de hecho el siguiente es en Bogotá en 2 semanas. Y es un evento donde tú tienes una idea que quieres hacer con Forge, que es esta API de BIM 360 con la que puedes hacer lo que quieras, con la información que se encuentra en la nube. Y teníamos la idea de que queríamos tener un mejor uso de la información. Entonces, en una semana de desarrollo sacamos el primer concepto, que así funciona el Accelerator. Es una semana donde vas con 3 expertos de Autodesk, tengo estos problemas de mi desarrollo y te empiezan a ayudar en ese momento. Y luego el proyecto, creo que todos sabemos que siempre operación del día a día te come, entonces estás resolviendo crisis y no te pones a desarrollar lo nuevo. Entonces estuvo pausado, fue una semana de desarrollo y después tuvimos un mes más de trabajo para llegar a lo que ustedes vieron entre 2 programadores y yo. Entonces sí fue trabajo intenso en sprints, pero más o menos un mes y medio ponle de desarrollo desde el inicio conceptual al producto final. Y el mayor reto que tuvimos, la consistencia de los datos, lo que se decía de la estructura. Lo que nos pasaba es que cada quien guarda las cosas como quiere. Los archivos de Excel que queríamos utilizar, cada archivo tenía las cosas acomodadas de maneras diferentes. Entonces, si no eres disciplinado en la manera en la que guardas tu información, es muy difícil poder agarrar los datos de manera automática, ¿no? Entonces ese fue el mayor reto, poner orden en los formatos de la empresa. ¿Más preguntas? ¿No? No, lo que pasa es que me quedé también en una parte de la capacitación a las 400 personas que hacen parte de la empresa. Obviamente hay una curva de aprendizaje también, sobre todo este tema de procesos, de documentación, de registro, de poderlo concentrar todo en un sitio. ¿Cómo fue esa implementación a esas 400 personas o esas capacitaciones? ¿De qué forma se hizo? Porque también cuando hablas de que hay un target específico, ¿cómo ve la persona? ¿Cómo siente la persona? Entonces,
Yo creo que cuando se capacita también hay un target específico de que no todos tienen una misma capacidad, no todo el mundo tiene la misma capacidad tecnológica de revisar el WhatsApp. Hablo del personal que trabaja. Entonces no sé si esa curva de aprendizaje, cómo se maneja. Yo creo que tiene mucho que ver una pregunta que hizo Ignacio ahora también de cómo se ha demorado tanto esa implementación, y creo que tiene mucho que ver la implementación de esos sistemas tecnológicos, porque no todo el mundo tiene, no hablemos de capacidades, sino de, exacto, entonces no, Sí, no todos estamos, o sea, sobre todo personas de diferentes backgrounds, ¿no? Vienen de diferentes industrias, diferentes edades, diferentes generaciones, ¿no? Desde la generación que nació con su iPad a los que no les cuesta todavía empezar a utilizar estas nuevas tecnologías. Lo que hicimos fue, uno, estar ahí, capacitar, conocer a la gente y saber que cada quien tiene su paso y darles. La primera pasada fue capacitar a todos, no sé, todos los diseñadores en Revit, curso básico, luego un curso intermedio, un curso intensivo y empezar a llevarlos de la mano. Pero la segunda parte es estar ahí aun cuando no estás ahí. ¿Qué es esto? Hicimos videos, hicimos cursos en línea, hicimos un foro como un manual en línea que funciona a manera de un blog, donde con GIFs que les ponen las cosas. Entonces, no puedo estar yo al lado de cada uno de ellos todo el día ayudándoles a resolver sus dudas y promoviendo que los empiecen a utilizar, pero lo que sí puedo hacer es darles las herramientas para que cuando tengan una duda sepan a dónde ir. Entonces, si me olvidó cómo se hace algo, no importa. Chance, yo no voy a tener el tiempo de explicarte 10 veces cómo hacer un nuevo proyecto, pero puedes ver 10 veces un video. Entonces, mucho fue darles todos los recursos para que ellos los pudieran utilizar de la manera más sencilla que pudiéramos. O sea, el tratar de comunicar las cosas de una manera clara, con ejemplos que a ellos les sirvan en su día a día. Porque también la otra cosa es que si yo explico, si tú eres un ingeniero de aire acondicionado y te enseño Revit en arquitectura, no se te va a quedar nada porque no lo ves cómo lo aplicas en tu día a día. Entonces es empezar a darles las herramientas que puedan aplicar. Estar ahí cuando no estás y pues la comunicación continua, dar una puerta para que en cualquier momento tengan una duda, pues puedo ir a apoyarlos. Entonces esa fue más o menos la curva de aprendizaje. Al inicio sí, muy lentos algunos, muy rápidos otros. Y también empezar a promover la colaboración dentro del equipo. Si tengo a alguien que es muy bueno y está sentado a alguien que le cuesta más, pues empezar a hacer que trabajen juntos. El que sabe más de algunas cosas es el que sabe menos de otras. Entonces compartir la información y promover esa cultura dentro de los equipos. Pero mucho fue programas de capacitación y tener capacitación en línea interna a partir de nuestros estándares para que el usuario, quien fuera, pudiera entrar a revisarlo. Una última pregunta, no sé si alguien más quiere participar. Bueno, muchas gracias Camila, gracias por participar en Semana TID y seguimos con